Ya, jóvenes, Buenos sí. días. Buenos días. Ahora sí, primero que todo, buenos días a todos, ¿cierto? Espero se encuentren bien. Espero, ¿cierto? Hayan repasado la materia para entrar hoy día a lo que es ya directamente proporcionalidad directa. Lo que vimos en la clase anterior tenía que ver con tablas y gráficos, ¿cierto? Es decir, vimos algunos problemas que los representábamos mediante tablas y que al graficarlo, ¿cuál era la característica del gráfico en todos? ¿Qué resultaba cuando graficábamos los problemas anteriores? Terminaba en una línea recta. Que pasaba siempre por el origen, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a ver acá es reconocer el concepto de proporcionalidad directa a partir de tablas y gráficos y reconocer el concepto de proporcionalidad directa como producto de dos razones. Para eso vamos recordando lo que vimos en la clase anterior. Voy a dar, ¿cierto?, unos 2 minutitos para que ustedes completen la tabla a partir de la información que está en ella y luego vamos a hacer el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dos Sí, profe. minutos para que llenen la tablita. Ya, jóvenes, vamos a ver entonces cómo debiera haber quedado la tablita. ¿Qué números colocaron ustedes aquí? ¿Qué número iría aquí después del 20? 30. 30. Después, 40, después 50, y 60, 60. ¿cierto? Ya. Ahora, si en 10 minutos pago 800 pesos, en 20 minutos 1600, en 30, ¿cuánto pagaré? 1400. O sea, 1000, 2400, perdón. 2400, en 40, 3200. 200, 3200. y en 60, mm, cu- 4800. 4800. 4800. Esos eran los datos que ustedes tendrían que haberle quedado en la tablita, ¿cierto? ¿Cuánto vale un minuto? Por un minuto, ¿cuánto pagaría? 4800 pesos. Por un minuto, 80 pesos. 80 pesos. O sea, de la tabla se concluye que por un minuto yo pago 80 pesos. ¿Cómo lo veo? Si pagué 800 por 10 lo divido, ¿cierto? 800 dividido en 10 me da 80. Veamos si era verdad. Ahí están los valores, ¿cierto? Es correcto los valores que colocamos. Y al graficarlos tenemos dos variables. ¿Cuáles son las variables que están involucradas en este problema? ¿Cuáles serían las variables? Cantidad de minutos de la llamada y el valor. Ya. Cantidad de minutos y el valor. Nosotros el otro día hablábamos que eran dos variables, la independiente y la dependiente. Vamos a poner aquí, espérenme. Vamos a escribir ahí. La variable independiente. En este caso, en este problema, ¿cuál sería la variable independiente, la que no depende de nada? La cantidad de minutos. Correcto. La cantidad de minutos. Porque yo puedo llamar los minutos que yo quiera, ¿cierto? ¿Y cuál sería la variable dependiente? El valor. 800. El valor que se paga. No los 800, el valor que se paga. Porque obviamente lo que uno va a pagar va a depender de la cantidad de minutos que habló, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos estas dos variables, que son la variable dependiente y la variable independiente. Para graficarlas dijimos que se colocaba, ¿cierto?,
la variable independiente horizontal y la variable dependiente vertical. Espérenme. ¿Ya? Y después, por 10 minutos pago 800, por 20, 1600, y los uno. Y al unirlos, formamos una línea recta. Eso era para recordar lo que vimos, ¿cierto?, en la clase anterior. Vamos con lo que es proporcionalidad directa. ¿Han escuchado alguna vez hablar de proporción directa? No, Ya. no Quiero que recuerdo. pongan atención a este problema. ¿Quién no ha salido con su familia a comer helados por ahí, cierto? Entonces, cuando uno va a comer helados, hay dos variables que están interactuando en este problema. ¿Cuáles serían las variables aquí? La cantidad de helado y el valor. Correcto. ¿Por qué? Porque depende, ¿cierto?, cuántos helados usted va a consumir, es cuánto le van a terminar cobrando. Ya. En este problema, espérenme, por un helado se paga 500, por 2 helados se pagan 1000, por 3 helados se pagan 1500. ¿Qué podemos deducir de esta tabla? ¿Qué podrían sacar por conclusiones ustedes? Que los helados valen 500. ¿Ya? Que un helado vale 500. ¿Qué otra cosa yo podría deducir? Que 3 helados valen 1500. ¿Ya? ¿Qué más? La razón entre la cantidad de helados y el valor siempre va a ser 500. ¿Ya? ¿Correcto? El ¿Cierto? valor depende de la cantidad de helado. ¿Ya? Es decir, mientras más helado yo consuma, ¿qué significa? Más debo pagar. Exactamente. Dos variables son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir una en un factor, la otra aumenta o disminuye en el mismo factor. Es decir, en palabras bien simples, si una variable aumenta, la otra también tiene que aumentar. Y si una variable disminuye, la otra también tiene que disminuir. Eso es lo primero que yo voy a mirar en un problema para ver si hablamos de una proporción directa. Es decir, si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Pero en el mismo factor. Por ejemplo, ¿qué pasó con los helados? Los helados se duplicaron, ¿cierto? De 1 a 2, los helados se duplicaron. Y si los helados se duplican, ¿el dinero también se duplica? Bien. Sí. Sí. Si los helados se triplican, ¿el dinero también se triplica? Sí. Sí. Si los helados bajaran a la mitad, ¿el dinero también bajaría a la mitad? Sí. En teoría sí. Por lo tanto, ahí cuando esto ocurra, vamos a hablar de una proporción directa. Es decir, si una aumenta, la otra aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. ¿Ya? Pero hay algo que dijo Estefano que tiene que ver con esta pregunta. ¿Será verdad que el cociente, qué es lo que es el cociente? El resultado de la división. ¿Ya? ¿Será verdad que el cociente entre sus valores relacionados es constante? ¿Ocurrirá Sí. eso? ¿Cuál era ese valor, Estefano? Porque lo dijo usted recién. 500. 500. Fíjense muy bien. ¿Qué pasa si el 500 lo divido en 1? De 500.
¿Qué pasa si el 1000 lo divido en 2? 500, 500. ¿Qué pasa si el 1500 lo divido en 3? 500. 500. Ya. Entonces, veamos la respuesta a esto. ¿El cociente entre sus valores relacionados es constante? Veamos. ¿A qué se le llama constante? Cuando uno trabaja con proporciones directas, decimos que el cociente es constante, es decir, la división. La división entre la variable dependiente y la variable independiente. Siempre me tiene que dar lo mismo. Y a ese valor se le llama constante de proporcionalidad. Si se dan cuenta, lo que dijimos recién, si el 500 lo divido en 1, me da 500. Si el 1000 lo divido en 2, me da 500. Si el 1500 lo divido en 3, me da 500. Ahora, se supone que si yo compro 10 helados, ¿cuánto voy a pagar por los 10 helados? 5.000. 5000. Y si el 5000 lo divido en 10, también me da 500. Por lo tanto, ese 500 vendría siendo la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Así se le llama, constante de proporcionalidad. Y en una proporción directa, siempre va a ocurrir eso. Siempre va a ocurrir que el cociente entre la variable dependiente y la variable independiente va a ser constante. Siempre. ¿Ya? Veamos acá. Cantidad de helados, el dinero a pagar. Tenemos, ¿cierto?, nuestra tablita del problema anterior. Y tenemos también nuestro gráfico. ¿Ya? Dice que se representa en el plano cartesiano con una semirrecta que parte del origen y que depende de la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir de esto? Espérenme. Que en una proporción directa, cuando yo la grafique, ¿qué va a pasar con el gráfico de una proporción directa? La línea va a ser recta. Y va a pasar por el origen, que es donde se juntan las dos rectas, ¿ya? Es decir, el gráfico asociado a una proporción directa siempre va a ser una línea recta que pasa por el origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendimos? A identificar una proporcionalidad directa a partir de una tabla, que dijimos que si una aumentaba, la otra aumentaba. ¿Ya? Veamos acá. Veamos e identifiquemos si estas tablas que están aquí son o no una proporción directa utilizando la constante de proporcionalidad. Veamos. Para que sea una proporción directa, al dividir las variables, siempre tiene que dar el mismo resultado. Veamos, ¿cuánto es 3 dividido en 1? 3. 3. ¿Cuánto es 6 dividido en 2? 3. ¿Cuánto es 9 dividido en 3? 3. Por lo tanto, ¿es una proporción directa? Sí. Sí, porque el cociente siempre da el mismo resultado. Dado. Veamos la segunda tablita. ¿Cuánto es 8 dividido en 6? Hagamos la división. 8 dividido en 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 8? 1. ¿Y sobran? 2. Ya. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 20? 2. No. 3. 3. 3. ¿Y me sobran? 2. 2. Por lo tanto, el 3 se vuelve periódico, o sea, 1,3 periódico. Ahora
el 4 lo divido en 12. ¿Cuánto es 4 dividido en 12? ¿El 12 cabe en el 4? ¿El 12 cabe en el 4? No. No. No, 0. Bajo el 4 y le agrego un 0. ¿El 12 en el 40? Sí. A 3. 3. 12 por 3, 36, 4. O sea, el 3 se vuelve periódico. Ya, hasta ahí basta y sobra. ¿Dieron el mismo resultado? No. Entonces, ¿es una proporción directa? No. No. Veamos la última. ¿Cuánto es 1,5 dividido en 6? Recuerden que no me puedo saltar la coma. ¿El 6 cabe en el 1? No. Bajo el No. 1 y el 5. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 15? A 2. ¿Y me sobran? 3. 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 30? A 5. A 5. Y no sobra nada. O sea, me dio 0,25 en el primero. Vamos con el segundo. ¿Cuánto es 1 dividido en 4? ¿El 4 cabe en el 1? No. ¿El 4 en el 10? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? A 2. 2. ¿Y me sobran? 2. 2. ¿El 4 en el 20? 5. O sea, me dio 0,25. Vamos bien. Hasta el momento llevamos lo mismo. Vamos con el tercero. ¿Cuánto es 2,5 dividido en 10? ¿El 10 cabe en el 2? No. No, recuerden que no me puedo saltar la coma. Bajo el 2 y el 5. ¿El 10 cuántas veces cabe en el 25? 2. ¿Y me sobran? 5. ¿El 10 en el 50? 5. ¿Cuánto me dio? 0,25. Ya. ¿Me dio lo mismo? Sí. Sí. Entonces sí es una proporción directa. Entonces, ¿cómo identificar cuando un gráfico representa una proporción directa? Al dividir el y en x, me tiene que dar siempre el mismo valor. Siempre. Consulten eso. No. Veamos entonces. Ahí está, ¿cierto? Correcta la primera. Mala la segunda. Y correcta la tercera. ¿Ya? Ahí está lo mismo que hice yo recién. Ahí está el resultado. Ya. No hay ninguna consulta, ¿cierto? Ahora, quiero que pongan atención en algunas cosas. Si no hubiéramos hecho eso, ¿cómo hubiesen podido a lo mejor comprobar que sí se cumple una proporción directa? Miren muy bien aquí. Multipliquemos cruzado. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. 6. ¿Y 6 por 1? 6. 6. ¿Son proporción? Sí, porque al multiplicar cruzado dieron lo Mismo. Era lo mismo. Ya. 6 por 3. 18. 9 por 2. 18. O sea, siempre dan lo mismo cuando uno los multiplica cruzados, ¿cierto? Miren aquí. Sí. 8 por 12. ¿Cuánto es 8 por 12? 96. ¿Y 6 por 4? 24. ¿Dio lo mismo? No. Ya. 6 por 1. 6. 4 por 1,5. 6. Si se dan cuenta, siempre en las tablas que son proporciones directas, al multiplicar cruzado también siempre me da lo mismo. ¿Ya? Veamos entonces. Vamos a ver lo anterior en este caso.
Dice, calcula el área y el perímetro de estos cuadrados. Y luego completa las siguientes tablas. Primero, tengo un cuadrado. ¿Ya? Tengo un cuadrado del lado 5. ¿Saben cómo se calcula el área de un cuadrado? Multiplicando. Multiplicando largo por ancho. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. Ya. Si el lado fuera 7, ¿cuánto daría el área? 49. ¿Ya? Si el lado fuera 10, ¿cuánto daría el área? 100. Si el área fuera 12, ¿cuánto daría el área? 144. Si el lado fuera 20, ¿cuánto daría el área? 400. 400, ¿ya? Que es multiplicar el número por sí mismo, ¿cierto? Ahora, el perímetro. ¿Saben lo que es el perímetro de un cuadrado? Tomar todos los lados. Ya. Y si el lado mide 5, ¿cómo se obtiene el perímetro? ¿Cuánto daría el perímetro? ¿20? 50. 20, porque es la suma de todos los lados. Si el lado fuera 7, ¿cuánto me daría el 28. perímetro? 28. 28. Si el lado fuera 10, ¿cuánto me daría el perímetro? 40. 40. Si el lado fuera 12, ¿cuánto me daría el perímetro? 48. Y si el lado fuera 20, ¿cuánto me daría el perímetro? 80. Ya. Ahora, veamos el K, la constante. ¿Qué pasaría si el 25 lo divido en 5? Recuerden que la constante es dividir este en ese. ¿Cuánto es 25 dividido en 5? 5. ¿Cuánto es 49 dividido en 7? 7. 7, ¿Cuánto es 100 dividido en 10? 10, 144 dividido en 12. 12, 12. 400 dividido en 20. 20, 20. Ya. Vamos por el del lado. 20 dividido en 5. 4. 4, 28 dividido en 7. 4, 4. 40 dividido en 10. 4, 48 dividido en 12. 4, 80 dividido en 20. 4. Ya. Ahora que tenemos lista nuestra tablita, veamos las preguntas. ¿El área de un cuadrado es directamente proporcional a la medida de sus lados? ¿Hay proporción directa en la primera tabla? No. No, porque la constante no me da lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, no hay proporción directa en la primera tablita. En cambio, ¿el perímetro de un cuadrado es directamente proporcional a la medida de sus lados? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque el cociente siempre daba lo Siempre daba lo mismo. no, que es 4. ¿Ya? Ahí tenemos la respuesta. ¿Ya? Pero vamos a verla. Ya. Ahí tenemos nuestra tablita, que fue lo que hicimos recién, ¿cierto, manito? Entonces, obviamente, la primera tabla, donde se relaciona el lado con el área, no hay una proporción directa, pues no me da siempre el mismo valor al dividir. En cambio, en la segunda, sí existe una proporción directa, pues al realizar el cociente entre el perímetro y el lado,
siempre resulta la mismo valor, es decir, la constante de proporcionalidad. ¿Alguna consulta? No. Entonces, ¿qué aprendimos hasta el momento, cierto? Aprendimos cómo ver una proporción directa. Entonces, para ver si dos variables eran directamente proporcionales, ¿qué tenía que ocurrir si uno aumentaba? El otro también tenía que aumentar. El otro también tenía que aumentar. Por lo tanto, si uno aumenta al doble, ¿el otro qué tenía que hacer? Aumentar al doble. Aumentar al doble. ¿Y qué pasaba si una disminuía? ¿Qué tenía que pasar con la otra? Tenía que disminuir. Correcto. ¿Ya? Si uno disminuye a la mitad, el otro tiene que disminuir a la Mitad. mitad. Vimos también que si hablamos de una proporción directa, el cociente entre la variable dependiente y la independiente siempre daba el mismo valor. ¿Ya? Y a ese valor, ese resultado, se le llamaba constante de proporcionalidad. Vimos también que podemos reconocer una proporción en una tabla y vimos que al graficar una proporcionalidad directa, el gráfico siempre iba a ser una línea Recta. recta que pasaba por el origen. Ya, jóvenes, tienen 3 minutos para identificar si estas tablas representan una proporción directa. 3 minutos a contar desde ahora para que me indiquen si esas tablitas representan o no una proporción directa. Ya, jóvenes, vamos entonces revisando si representan o no una proporcionalidad directa. En el primero, ¿cuántos me da si el 9 lo divido en 3? 3. Correcto, 3. Si el 15 lo divido en 5, 3. 3, si el 18 lo divido en 6, 3, si el 24 lo divido en 8, 3. ¿es una proporción directa? Sí. ¿Y cuál es la constante? El 3. El 3. ¿Ya? Vamos con la segunda. ¿Cuánto es 1,5 dividido en 1? 1,5. Ya. ¿Cuánto les dio el 2.25 dividido en 1,5? 1,5. ¿Ya? ¿Cuánto les dio el 3 dividido en 2? 1,5. ¿Cuánto les dio el 3,5 dividido en 2,5? 1,4. 1,4. Basta con llegar hasta ahí. ¿Qué pasó? no, ¿Es una proporción directa? No. no, No, porque hubo No. uno que falló. Basta con que haya uno que falle para inmediatamente dejar de ser proporción directa. Vamos con la otra. ¿Cuánto es 8 partido en 2? 4. 4, 12 dividido en 3. 4. 4, 16 dividido en 4. 4, 22 dividido en 5,5. 4. Y 24 dividido en 6. 4. 4, Entonces, ¿es una proporción directa? sí, ¿Y cuánto sería la constante de proporcionalidad?
El 4. El 4. Excelente. ¿Alguna consulta hasta ahí? No. ¿Ya? Ahora, identificar cuál o cuáles de las siguientes situaciones corresponden a una proporcionalidad directa. Vamos con el problema. La cantidad de trabajadores con el número de días que se demoran en pintar. Primero, identifiquemos qué variables estarían involucradas acá. ¿Cuáles serían las variables involucradas? Los trabajadores, Ya, los trabajadores los días, y los días. Ya. Días. Ahí tenemos las dos variables. Pregunta, ¿a mayor cantidad de trabajadores se van a demorar más o menos días? Menos. Entonces, si los trabajadores aumentan, ¿qué ocurre con los días? ¿Disminuyen? Disminuyen. ¿Y eso podría ser una proporción directa? No. No. Por lo tanto, no es una proporción directa. Porque obviamente mientras más trabajadores hayan, menos días se van a demorar. Vamos por el segundo. La cantidad de benzina con la cantidad de kilómetros que pueden recorrer. Identifiquemos primero la variable. ¿Cuáles serían las variables involucradas? La cantidad de benzina ¿Ya? La cantidad de benzina y la cantidad de kilómetros. y los kilómetros. Ya. A mayor cantidad de benzina, ¿voy a recorrer más o menos kilómetros? Más kilómetros. Más Entonces, kilómetros. si la benzina aumenta, los kilómetros ¿Aumentan? Aumentan. ¿aumentan? Por lo tanto, ¿es una proporción directa? Sí. Sí. Sí es una proporción directa, ¿ya? Es una proporción directa, porque obviamente, mientras más benzina, más kilómetros voy a poder recorrer. Vamos con el siguiente. La velocidad a la que va un auto con el tiempo que demora. ¿Cuáles son las variables involucradas aquí? La velocidad La y el Velocidad tiempo. y el tiempo. Y el tiempo, ya. A mayor velocidad, ¿me voy a demorar más o menos tiempo? Menos tiempo. Menos. Menos tiempo. Por lo tanto, si la velocidad aumenta, ¿qué pasa con el tiempo? Disminuye. Disminuye. ¿Podrá ser entonces una proporción directa? No. No. No, No. no es proporción directa. Vamos con la última. La distancia recorrida por un auto con la cantidad de tiempo utilizado. ¿Cuáles son las variables involucradas aquí? La distancia y el tiempo. Y el tiempo. Distancia y tiempo, ya. Tiempo. Entonces, si recorro más distancia, ¿me voy a demorar más o menos tiempo? Más. Más. Más tiempo. Por lo tanto, si la distancia aumenta, el tiempo, Aumenta. 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 entonces, ¿es directa? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No. ¿Se entiende el problema? Sí. Sí. Ok. Continuamos entonces. ¿Ya? Entonces, revisemos, ¿cierto? La primera obviamente no, lo dijimos, porque si una aumenta, la otra disminuía. Sí la segunda, no la tercera y sí la cuarta, ¿cierto? Ahí están las correcciones en la misma presentación. Entonces, vamos con el tema de la proporción directa. En la proporción directa siempre interactúan dos variables, ¿cierto? Que es la variable dependiente y la variable independiente. ¿Qué hay que ver? Que si una variable aumenta, la otra también, o si una variable disminuye, la otra también. Y además, el cociente entre estas variables es constante. Veamos este problema. María quiere hacer arroz y para esto necesita 2 tazas de agua por cada taza de arroz. ¿Cuántas tazas de arroz necesitará María si quiere utilizar 12 tazas de agua? Veamos aquí nuestra proporción.
¿Cuáles son las variables involucradas en este problema? Las tazas de arroz y las tazas de agua. Ya, vamos a poner agua y arroz, para no escribir tanto, ¿ya? Agua y arroz. Ahora, coloquemos nuestros datos. El 1, ¿dónde iría? El arroz, El arroz. Correcto. Y el 2, agua, El El agua. en el agua. ¿Dónde iría las 12 tazas ahora? Abajo del 2. el 2. Y obviamente ahí le vamos a poner una X, que es el espacio vacío. Y si se dan cuenta, ahí logré generar esta igualdad entre dos razones, una proporción. A mayor cantidad de arroz, más o menos agua. Más. Por lo tanto es Visión. directa. directa. Y la directa se resuelve igual como lo que resolvíamos anteriormente. Se multiplican cruzado. ¿Cómo se multiplicaría entonces? 12 por 1. 12 por 1. Y se dividen. En 2, 2. ¿Cuánto me daría eso? 6, 6. 6. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? 6. necesita 6 tazas de arroz para las 12 tazas de agua. Ya. Es decir, espérenme. Ahí está. María necesitará 6 tazas de arroz. ¿Ya? Recordar que una razón es una comparación de cantidades y una proporción directa es una igualdad. Aquí lo estamos comprobando si es verdad. ¿Ya? Aquí yo reemplacé, puse la razón, ya, la razón entre la taza de arroz y la de agua, la razón entre las tazas de arroz y la de agua. Y al multiplicar cruzados da siempre lo Mismo. mismo. O, en ambos casos, si uno divide el 2 en 1, da 0,5, el 2 en 6 también da 0,5. ¿Ya? Esperemos un segundito. Vamos a borrar. Ya. Veamos este otro problema. Dice, se sabe que un pintor necesita 2 tarros de pintura para pintar 3 metros cuadrados. ¿Cuántos tarros de pintura necesitará si tiene que pintar 27 metros cuadrados? Veamos entonces, aquí, ¿cuáles serían las variables involucradas? Los tarros, Los tarros y los metros. los metros cuadrados. La voy a decir porque no me sale el exponente. Ya. Ahora, coloquemos nuestros datos. ¿Dónde iría el 2 tarros? En los tarros, ¿cierto? ¿Y dónde iría el 3? En los metros cuadrados. ¿Ya? ¿Dónde irían el 27? Abajo del 3. Y obviamente en el otro espacio iría la X, ¿cierto? Y estaríamos generando nuestra proporción. A mayor cantidad de tarros, más metros cuadrados o menos metros cuadrados. Si tienen más tarros de pintura, ¿van a poder pintar más o menos? Más. 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 Obviamente, mientras más tarros de pintura tenga, más metros cuadrados voy a poder pintar. Por lo tanto, es directa. Y la directa se hace multiplicando cruzado. ¿Cómo quedaría entonces? 27 por... Por 2 dividido en 3. Ya. ¿Cuánto es 27 por 2? 54. ¿Y cuánto es 54 dividido en 3? 18. 18. 18. ¿Cómo quedaría entonces la respuesta de esto?
Necesitará 18 tarros de pintura para pintar los 27 metros cuadrados. Excelente, muy, muy bien. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, déjenme borrar lo que yo hice. Es una proporción directa porque obviamente mientras más tarros de pintura, más metros cuadrados. Y es correcta la respuesta, se necesitarán 18 tarros de pintura. Comprobamos, ¿cierto? Y al multiplicar cruzado da lo mismo. Ya, vamos a quedar hasta ahí hoy día, porque obviamente ya estamos en la hora, ¿cierto? Hasta aquí vamos a llegar. No se olviden que los ejercicios tienen que estar hechos en el cuadernito, ¿cierto? Siempre ordenadito. Hagan los ejercicios en el cuaderno, no impriman las presentaciones porque son largas. Ya no gasten tantas, y aparte que es como una en una hoja, no. Los ejercicios en el cuaderno, ordenadito, porque el transcribir les va a ayudar. Quedamos hasta ahí, ¿cierto? En la clase, pero no se retiren para poder tomar asistencia.